de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esto fue precisamente cuando salieron de Egipto los israelitas, los hebreos, y les pasó que empezaron a dar vueltas antes de llegar a su tierra prometida durante 40 años. Por tanto, conclusión, sigamos un poco las matemáticas muy simples. 42 meses. ¿Por cuántos días tenía un mes bíblico? 30. No tenía variantes de 31, 28, eran de 30. Entonces, hacemos una fácil multiplicación. 42 meses por 30 días que tiene el mes bíblico, nos salen ¿cuántos días? 1260 días. Pero estamos hablando ¿de qué? De profecía. Por tanto, serán 1260 años. Con esto, ¿qué pensáis? Lo primero que se os ocurre, ¿una bestia que dure 1260 años? ¿Alguien de vosotros vive 1260 años, como mínimo? ¿Es que no? No somos bestias. Pero es que ninguna bestia en este mundo tampoco vive tanto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión os lleva a pensar esto? Ahora os hago razonar un poco, saliéndonos de lo que sale aquí. ¿Una persona vive tanto tiempo o ha vivido jamás tanto tiempo? No, las momias que no. Bueno, más que vivir están momificadas, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión os lleva esto? ¿Se puede referir a una sola persona, esta bestia? Un poder que se prolonga en el tiempo. Claro. Porque nadie vive tanto. Por tanto, no es una persona en concreto esta bestia. Y este concepto lo hemos de tener claro. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto por un motivo que ahora diréis, bueno, como no lo sabéis, es que vais a quedar quizás un poco igual. Podríamos dedicar todo un tema a decir que hay gente, mucho sector del mundo cristiano, católico y protestante, que afirma que la bestia que estamos tratando nosotros es un señor en concreto, que ya sucedió en los anales de la historia. ¿Puede ser? Fijaros cómo a través de símbolos ya nos damos cuenta que no se puede aplicar a una persona, porque no han vivido nadie 1260 años. Solo con esto ya tenemos bastante para tirar por tierra cualquier otra hipótesis. Pero vamos a seguir avanzando. Los versículos 7 y 8 de Apocalipsis 13 dicen: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a ver qué es esto de que hace guerra contra los santos, ¿qué es? ¿Qué son los santos bíblicamente hablando? ¿Creéis que los santos son gente que están encima de un altar? ¿O que han sido beatificados? Este es el concepto que tenemos de santo, ¿verdad? El concepto que tenemos en nuestro mundo cristiano. ¿Es esto cierto bíblicamente? Fijaros, la explicación de aquí. Los santos bíblicamente hablando son los que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o su testimonio. No son gente canonizada o beatificada por nadie. Y como ilustración, hacer guerra contra los santos. Una ilustración, se quema a alguien encima colgado, ¿no? ¿Qué os lleva a pensar una cosa así? ¿Algún concepto os pasa por la cabeza? Primero tendremos que demostrar si lo que digo allí arriba es cierto o no. Si esos son los santos los que guardan los mandamientos. Vamos a verlo. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Os he mentido? Estos son los santos según la Biblia. No los canonizados beatificados por nadie, sino los que guardan los mandamientos de Dios, los 10, y la fe de Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fijaros, tienen el testimonio de Jesucristo además. Y vamos a ver Apocalipsis 19:10.
Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o como dicen otras versiones, el espíritu de profecía. Otro día podemos tratar en profundidad qué es esto del espíritu de profecía o el espíritu de la profecía. Vamos a ver cómo precisamente ahora se le da autoridad sobre todo el mundo a esta bestia. Sobre todo el mundo, ¿eh? Esto es muy fuerte. Vamos a ver lo que es el cordero que fue inmolado, que decía el texto. El cordero, Cristo, simbolizado característicamente así en las profecías referente al Mesías. Todos sabéis que antiguamente en la historia del pueblo hebreo, desde los primeros principios que se registran en la Biblia, se les hacía sacrificar un cordero a la gente. Se les ponía las manos en la cabeza como símbolo de que sus pecados de la persona se transmitían sobre un ser inocente y que era degollado y luego quemado. Y esto era símbolo de Cristo. El que no tenía ninguna culpa, como esa pobre ovejita, que era mansa, moría por culpa del transgresor. Vamos a ver ahora la verificación de este símbolo. Isaías 53:7. Esto es del Antiguo Testamento. Y fijaros en esto, porque cuando esto se escribió, Jesús aún no había nacido. Faltaban cientos de años. Isaías, en una profecía de las llamadas mesiánicas, de las que anunciaban que vendría un Mesías y que viviría en ciertos sitios, que haría tales cosas, etcétera, etcétera, se escribió esto. Algún día vamos a dedicar una sola conferencia a hablar sobre las profecías mesiánicas, porque son sumamente interesantes y vitales. El texto dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto pasó en una persona, en Jesucristo. O sea que la profecía se cumplió. Por tanto, todo el ritual de sacrificios del santuario israelita, que se describe en el Antiguo Testamento bíblico, que es anterior al periodo histórico del nacimiento de Jesús, cita a los corderos en sacrificio como símbolos del Mesías. Esto lo tenían que hacer esa gente durante años y años y años, para que les quedara claro que algún día en la historia aparecería un Mesías y que iba a morir por culpa de sus pecados para que ellos pudieran ser salvos. Y este era el símbolo, el cordero. Jesús era el significado auténtico. Vamos ahora al versículo 9. Apocalipsis 3 dice: si alguno tiene oído,